Olá a todos, bienvenidos. Estamos aqui em mais um podcast Generaciones México. Hoy tenemos un invitado especial. Estamos aquí con nuestro pastor Víctor Manuel Tortoriello de Generaciones México. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos aquí una vez más comunicando las buenas nuevas de Papá, de nuestro Dios. Amém. E hoje temos um mensaje, o pastor tem um mensaje e há uma semana subimos aí na página Generaciones México uma direção do pastor que estava falando sobre os pregoneros de la esperança. Se tu não lo has visto, tienes que ver este mensaje. Dejamos aqui em la inscrição de los videos, en la descripción del video, ahí está el mensaje. Si tú no lo has visto, por favor, veas, está hermoso el mensaje que el pastor dio. Y hoy queremos continuar con eso, pastor. Queremos hablar un poquito de lo que Dios está hablando en relación a eso, sobre los pregoneros de la esperanza, que Dios ha quemado en su corazón. ¿Por qué estaba meditando sobre eso? Pues indudablemente todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta, todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, todo lo que está ocurriendo en México, todo lo que está ocurriendo en los diversos continentes, que habla del corazón del hombre y de cómo la maldad se está extendiendo y cómo Dios en su palabra ya nos lo había dicho, que la maldad se iba a expandir por todo el planeta y que aún por esta maldad el corazón de muchos podría enfriarse, porque desgraciadamente estamos inmersos en este mundo de maldad y las cosas pareciera que cada vez se trastornan más difíciles, que la maldad está ganando terreno, que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde pareciera que lo que hombres buenos están haciendo es o va en contra de este mundo y pareciera que es pecaminoso ahora lo que gentes buenas están realizando y eso de alguna manera puede entibiar nuestros corazones y puede llevarnos a una densa oscuridad y olvidarnos de aquello a lo cual el Señor nos ha llamado y vemos que muchas veces inmersos en la sociedad callamos y que muchas veces por no llevar la contraria o por no salir a relucir lo que somos, muchas veces callamos en medio de la maldad. Pero Dios no nos ha llamado a callar, sino a hablar. Y una de las cosas que los apóstoles y la iglesia primitiva pidieron al Señor era denuedo, o sea, valor para hablar y no callar. Y cuando fueron encarcelados, fueron golpeados, ellos salieron y lo primero que hicieron fue seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Y con gozo y con alegría hablaban la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros, pues, el gozo y la alegría pareciera que no está, ¿verdad? Y muchas veces callamos y muchas veces no hablamos, pero es necesario que hablemos las grandezas de nuestro Dios, las grandezas de nuestro Señor y ser esos pregoneros de esperanza, porque la esperanza es lo que queda hasta el final. Siempre que hay una luz de esperanza, nos mueve a seguir adelante. Cuando la esperanza no existe, ya no hay nada que mueva nuestros corazones. Pero mientras la esperanza existe, hay un camino que recorrer, hay algo que hacer. Entonces necesitamos que esa llama, ese fuego del amor, la pasión de nuestro Dios, brille, ilumine primeramente nuestros corazones, porque no podemos alumbrar a otros cuando nosotros mismos no estamos siendo alumbrados, cuando nosotros mismos no hemos sido o estamos comprometidos
en una misión a la cual hemos sido llamados. No podemos vender un chocolate que no hemos probado, o no podemos vender algo, una fruta que no nos gusta, porque ¿qué le vamos a decir a la gente? Pero hemos probado y queremos más de nuestro Dios, y que eso haya en el corazón de muchos cristianos que deseen con anhelo hablar las grandezas de un Dios vivo. Amén. Y pastor, ¿cómo ha visto el pasar de los tiempos, el pasar de los años, desde cuando convertiste? ¿Cómo ve ahora el evangelio? ¿Cómo ve? Porque ahí nos puntuaste que hay muchos médicos, pero también muchas enfermedades. Hay mucho dinero, pero también se gasta mucho. Y hoy vemos que vivimos un tiempo que las cosas son muy fáciles. Tienen oportunidad de ver el internet y las personas se desarrollan, vamos así decir, más rápido, pero también hay muchas cosas malas. ¿Cómo ve este desarrollo de los tiempos desde cuando te convertiste hasta los días de hoy? ¿Cómo ve los días de hoy? Mira, hace muchos años cuando yo estaba en la primaria y yo en mi corazón había el deseo de ser médico y de ser un sacerdote de Dios, había muchos anhelos en mi corazón, pero yo en realidad no conocía el Evangelio, conocía una religión, pero mis ojos no habían sido abiertos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más el temor de Dios de alguna manera estaba en mi corazón aún desde niño, y puedo ver a través de los años que aún el temor de Dios en la religión popular hace muchos años de alguna manera existía. Y yo recuerdo a través de los años que cuando yo era joven, era yo adolescente, la manera de vestir y de actuar de los jóvenes contemporáneos a mi adolescencia era una forma recatada y una forma de vestir y de actuar muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. Aún sin conocer a Cristo, las jovencitas se vestían de cierta manera, los jóvenes se vestían de cierta manera, y yo no conocía el Evangelio, yo conocía la religión, pero nunca oí hablar del Evangelio, nunca oí hablar de las iglesias protestantes. Toda mi familia y todo lo que yo conocía era dentro de la iglesia católica. No había yo oído a alguien hablando del cristianismo, del nuevo nacimiento, de lo que Jesús había hecho en la cruz. Yo nunca había oído. Mas, sin embargo, mis amistades, mis amigos, vivíamos de cierta manera, una manera recatada de vivir. Pero actualmente la ligereza en el corazón de los hombres, de los jóvenes, aún de muchos jóvenes que conocen a Cristo, ha sido menguada y ha sido cambiada, y la manera de vestir y de actuar de muchos jóvenes hoy es muy diferente a la manera de vestir y de vivir como vivíamos muchos jóvenes hace 40, 50 años. Hoy podemos decir que vivimos más sin temor do que algún tiempo antes. Ciertamente, tal vez no podríamos decir eso, porque estamos viviendo una religión, pero muchas veces pareciera que el temor de Dios no está en el corazón de los hombres y no está en el corazón de nuestra juventud. En mi época, tener relaciones sexuales, el drogarse era como algo muy, muy tremendo, muy malo. Actualmente podemos ver mucha gente o mucha juventud cristiana viviendo y teniendo relaciones sexuales. Como si nada, como si fuera haciendo algo normal. uso de su sexualidad en fornicación, drogándose, tomando en vicios, y eso es algo que no debería de ser. Mas sin embargo es
la presión o el ambiente o lo que el mundo llama a hacer, porque todo eso para el mundo es normal. Y los valores siguen existiendo. Los valores están ahí en la Biblia: la justicia, la equidad, el amor, la compasión, el respeto, la obediencia, la diligencia. Los valores siguen existiendo y la palabra de Dios sigue hablando de valores que nutren la vida de las familias y de la sociedad. Pero pareciera que estos valores se están diluyendo en la sociedad. Pareciera que ya no es tan importante vivir en santidad. Es importante ser cristiano, pero pareciera que no es importante vivir en santidad. E alguns hasta burlam de isso, não? Há pessoas que burlam de los cristianos, de los santarrones, como se diz aqui, de ser santo. Santurrones, sí. Aún en medio de la cristiandad, aún hay, por ejemplo, padres que tachan a sus hijos de santurrones, como tú lo dices. O de ser muy religiosos, o de ser muy seguidores de Cristo. E hasta hay personas que yo me acuerdo que allá en Brasil, yo prefiero que tú estés en el antro de que estés dentro de la iglesia. Así es. Prefiero que seas, aquí esté en nosotros, que estés dentro de la iglesia. ¿No? Vemos ahí esta lucha del sistema de este mundo, como se dice, ¿no? En relación a los principios de Dios. Y como bien han dicho sobre los burladores. Me acuerdo ahora, ven en mi corazón aquí, cuando Dios pidió a que Noé hiciera el arca. No, ele estava construindo el arca e havia burladores como Noé naquele entonces. ¿Para qué va a ser la arca? ¿Crees que va a venir un diluvio? Hasta el día que Noé entró en la arca y se cerró la puerta, fue obediente a la voz de Dios y salvó a él y a su familia. No, entonces podemos ver que cuando los pastores, los líderes o até mesmo la palabra de Dios nos está pidiendo, por favor, obediencia, santidad, porque no estamos aquí para nada más vivir nuestras vidas. Estamos aqui também para esperar o retorno de Cristo. Deus vai venir por uma novia santa, imaculada, uma novia que está adornada e sumergida en la voluntad de Dios. Así es, Dios está ataviando la novia y la novia tiene que ser santa, pura y casta. Y ese es el deseo de Dios, y ese debería ser también nuestro deseo. Cuidar nuestras vestiduras, cuidar nuestro ropaje, cuidar nuestras acciones, cuidar nuestro corazón. Por eso la palabra dice que seamos incircuncisos en nuestro corazón. Quitar la carne y dejar lo que le agrada a Dios. Menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros, para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Pero aún competimos con Cristo y no queremos ceder el trono de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo ni a su Espíritu Santo. Queremos seguir reinando en el trono de nuestro corazón, vivir de manera independiente de Dios. Y eso es lo que quiere el mundo, ser independiente, vivir independientemente de Dios, creyendo que a través de la ciencia, a través del dinero, a través de los valores terrenales, la gente puede vivir de manera independiente de Dios y ser felices. Y vivir de una manera adecuada, sin enfermedades, sin pobreza, sin guerras, apartados de Cristo, no es posible. Es un engaño. La gente quiere independizarse de Dios. Y no podemos independizarnos de Dios, sino al contrario, debemos vivir de manera sujeta a nuestro Dios, rendidos a los pies de nuestro Cristo, para que el Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y nuestros sentidos espirituales y nuestros sentidos naturales no sean extraviados de la sana relación con nuestro Dios. Y la serpiente es astuta y sigue engañando el corazón de los hombres y de las mujeres. Y mientras no estemos en una sana relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, no va a haber ese anhelo de hablar las grandezas de Dios, de evangelizar,
de decirle a la gente, hay un Dios que te ama, que no todo está perdido, que hay una salida, hay un escape, hay una esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza es Dios. No podemos poner nuestra esperanza en el dinero, no podemos poner nuestra esperanza en autos, en casas. No podemos poner nuestra esperanza en viajes lunares o en conquistar otros mundos, para habitar otros mundos, porque este mundo está siendo destruido, porque este mundo lo estamos destruido. Y entonces estamos buscando cómo habitar la luna, cómo habitar Marte, cómo habitar otros planetas. Cuando tenemos un planeta hermoso, bello y maravilloso, que no hemos sabido administrar, que no hemos cuidado. Porque esa ordenanza se la dio Dios al hombre. Dios le dijo a Adán, cuida de la tierra, labra la tierra, cuida del jardín. Y no hemos cuidado el jardín, no hemos cuidado nuestra tierra, no hemos cuidado las familias, no hemos cuidado el corazón del hombre. Y ha abundado el pecado, y el pecado trae muerte y destrucción. La paga del pecado es muerte. Las cosas no se van a arreglar con astucia humana, con ciencia, con nuevos descubrimientos. La ciencia ha aumentado y se ha multiplicado en los últimos años como nunca. La ciencia en los últimos 10 años ha progresado enormemente. Pero la cultura, pero la sociedad se está deformando cada vez más y más. Y así como la ciencia médica ha aumentado, las enfermedades y los enfermos han aumentado. Y podemos presumir de tener grandes remedios médicos, grandes y novedosos aparatos médicos que hacen grandes cosas. Pero sigue habiendo muchos enfermos, mucha muerte. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de los principios que Dios ha establecido. No estamos guardando lo que Dios nos ha enseñado. Y así como tal vez Adán no enseñó bien a Eva, nosotros no estamos transmitiendo bien el mensaje de Dios a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones se están perdiendo, las nuevas generaciones se están hundiendo, las nuevas generaciones se están decayendo, las nuevas generaciones se están muriendo, las nuevas generaciones se están enfermando, las nuevas generaciones se están suicidando, las nuevas generaciones se están cayendo en la más densa oscuridad, porque sabemos que la más densa oscuridad está llegando. Estamos viviendo un tiempo tremendo. Pero también estamos viviendo un tiempo maravilloso. Y está en nosotros elegir, quiero vivir un tiempo tremendo, un tiempo maravilloso. En nosotros está la decisión. Un tiempo tremendo porque viene guerra, viene destrucción, viene la más densa oscuridad, pero también viene el nuevo amanecer. Amén. Y en medio de la oscuridad hay confusión. En medio de la oscuridad no podemos ver. Y la Biblia habla de densas tinieblas. Si estás en una habitación o si de repente en esta habitación se fuera la luz y quedáramos en la más completa oscuridad, habría confusión. No sabríamos para dónde movernos. Golpearía tal vez el micrófono porque no veo. Si me parara, tal vez me tropezara con los cables, con los aparatos que están aquí. Habría confusión porque no hay luz. Pero nosotros decidimos si vivimos en la confusión o vivimos en la luz de Cristo. ¿A quién vamos a seguir y a quién vamos a servir? ¿Al mundo o a Dios y a su Espíritu? Porque podrá haber la más densa oscuridad, pero sobre nosotros está la luz del Señor. Está la luz de Cristo en nuestros corazones. Y para nosotros no debe haber oscuridad. Y este tiempo que es tremendo y que hay muchas cosas muy desagradables que están sucediendo, también vienen tiempos increíbles. Y viene la experiencia más grande y más maravillosa que la tierra ha vivido, que es el arrebatamiento de la iglesia.
Para nosotros está la esperanza de ser transformados al toque de la final trompeta y de ser transformados en cuerpos gloriosos a la semejanza de Cristo y ser levantado por los aires a la presencia de nuestro Dios. Eso es algo espectacular, eso es algo maravilloso. A lo cual nosotros tenemos acceso y lo vamos a conocer y lo vamos a saber y vamos a ser transformados, y es algo tremendo y maravilloso. Wow. Y eso es para nosotros, es para la iglesia, es para los jóvenes, es para todos aquellos que quieran y conozcan el Evangelio y sean transformados a través del Espíritu Santo en el poder de Cristo Jesús. Yo creo que todos queremos ser transformados. No queremos quedarnos en estas densas tinieblas, sino ser arrebatados a través de nuestro Señor Jesucristo y reunirnos con Él. Amén. Y quería preguntar, pastor, porque hemos escuchado en varios lugares, en Brasil, en Estados Unidos, aquí en México, varios hombres de Dios que están diciendo que vendrá un avivamiento, un derramar, ya vino el derramar del Espíritu, mas una cosecha assim hermosa e grandiosa que Deus está despertando a muitos lugares e sua igreja para os finais de los tempos por la qual vamos estar passando e vivendo. E às vezes as pessoas pensam que tienes que estar todo bem, não, para que aparezca la manifestación de Dios, de los milagros, de la salvación de muchos alcanzar. Y es el contrario, ¿verdad, pastor? Tenemos que estar en tiempos difíciles para que la gloria de Dios se manifieste, como ha dicho, nos alumbra en medio de la oscuridad. Y quería te preguntar, ¿cómo que la iglesia tiene que estarse preparando? ¿Cuál sería la responsabilidad para nosotros en el día de hoy como hijos de Dios? Nos estás preparando para esos tiempos, porque vemos aquí un versículo, estábamos hablando antes de empezar con el podcast, ¿no? El versículo de un pasaje en Romanos aquí que dice, voy a poner aquí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos se manifestar como hijos de Dios en estos tiempos? ¿Cuál sería la responsabilidad de nosotros en los tiempos que estamos viviendo ahorita? La manifestación gloriosa de los hijos es haber sido limpiados del pecado y de la maldad. Nuestra bandera era la vergüenza, era el pecado, pero fuimos limpiados a través de la sangre preciosa de Cristo, transformados a través del poder de Cristo, y nuestra vergüenza se convirtió en gloria. Porque hay muchas cosas en este mundo donde, por ejemplo, alguien puede decir, yo pagué mi maldad con la cárcel, pero hasta ahí llegó. Y muchas religiones hay reformas donde cambian su manera de hablar, su manera de vestir. Son reformas humanas únicamente. Pero Dios transforma nuestra vergüenza en gloria. Somos totalmente transformados. No solamente somos salvos, sino somos transformados en hombres y mujeres gloriosos a través del Espíritu Santo. A través de la gloria de Dios en nosotros. La obra de Jesús en la cruz es una obra maravillosa que no hemos alcanzado a entender la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz. Y muchos piensan que la salvación es el final, pero verdad que no es el comienzo. La salvación es la puerta que entramos y hay, fue tú que predicaste, creo que escuchamos, ¿no? Que Jesús es la puerta, la salvación es el camino de entrar. La puerta pasamos, pero tenemos un camino a percorrer. Así es, Jesús es la puerta, pero tenemos que transitar por un camino de santidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos vivir de manera independiente de Cristo. San Juan 15 dice que si no estamos unidos a Él, nada vamos a poder hacer. Debemos permanecer en Él. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos permanecer en Cristo, porque lejos de Él nada podemos hacer. Y volvemos a lo mismo, muchos cristianos queremos vivir de manera independiente de nuestro Cristo, vivir la vida como yo quiero.
orar como yo quiero, ayunar como yo quiero, pedir, hacer las cosas como yo quiero, no dirigidos a través del Espíritu Santo y de la voluntad agradable de Dios, siempre queriendo cambiar los deseos de Dios por nuestros deseos, hacer lo que nos gusta hacer. Pero Dios muchas veces no nos ha mandado a hacer lo que nos gusta, sino muchas veces nos ha mandado a hacer cosas que no nos gustan. A veces no nos gusta perdonar, no nos gusta ayudar, no nos gusta convivir. No, hay muchas cosas que no nos gustan y no queremos hacerlas, pero en obediencia a Dios tenemos que hacerlas. Los grandes héroes de la fe hicieron muchas cosas o vivieron muchas cosas que no les gustó hacer. A nadie le gusta ser quemado, aserrado, partido, apedreado. Mas sin embargo, los grandes héroes de la fe y la iglesia primitiva lo hicieron. Lo soportaron todo por amor de Cristo. Soportaron el circo romano. Soportaron ser devorados por los leones. Soportaron ver a sus hijos devorados por los leones mientras cantaban alabanzas en el circo romano. Y hoy nosotros no queremos ir a la esquina de nuestra casa a compartir las buenas nuevas del Señor. Nos cuesta trabajo levantarnos para ir al culto dominical. Queremos y damos prioridad a otras cosas antes que Dios. Y por eso la tierra está gimiendo, esperando a que los hijos del reino tomemos la autoridad gloriosa a la cual Dios nos ha llamado. El poder está en nosotros, está en nuestra boca, cerca de nuestro corazón. La palabra de fe que vivimos, que conocemos y que el mundo necesita, sabiendo que finalmente seremos transformados y escaparemos del día de la indignación y de la ira venidera que viene sobre esta tierra. Y estaremos en las nubes con nuestro Dios. Entonces el deseo del corazón de cada cristiano debería de ser que muchos más conozcan el camino, la verdad y la vida. Este regalo que Dios nos ha dado, que nos ha dado Cristo, que nos ha dado nuestro Dios, compartirlo con todos. Que todos sepan que Jesús es el Señor. Que todos sepan que Jesús es la resurrección y la vida. Que todos sepan que aunque estemos muertos, viviremos los que hemos creído en Dios. Que tenemos una esperanza de vida. Que tenemos un futuro cierto. Que hay salvación para esta tierra. Que Dios ha dispuesto y el deseo de Dios es que todos conozcan y todos acepten a Jesús en su corazón. Amén. Así es, y la esperanza, como bien dicho, bien decido, ¿no? Tienes que estar en Cristo Jesús. A veces veo muchas personas desanimadas, entristecidas, porque están poniendo su foco en el dinero, confiando en varias cosas que van a quedar aquí. Pero cuando nuestro corazón, como dijo el pastor, está en Cristo, está en la gloriosa autoridad que Él ya nos ha dado como hijos de Dios, todo cambia nuestra manera de ver las cosas. Me acuerdo ahora cuando Pablo y Silas estaban ahí encarcelados, yo creo que tenía todo, ¿no? La murmuración del Señor, te he servido, de pasar por muchas cosas y aquí estoy encarcelado. Pero no, él estaba ahí adorando al Señor, estaba ahí buscando su presencia, alegrando, porque como decían las Escrituras, estamos en esta tierra, pero somos peregrinos, estamos aquí de pasaje. Nuestros ojos tienen que estar allá en los cielos, que vamos a vivir una eternidad. Pero si mis ojos están aquí nada más en las cuentas que tengo que pagar, tengo que hacer eso, ahora eso, en la rutina del día al día, y estamos en los afanes. Y a veces Jesús nos está llamando a ver un tiempo conmigo, ponga sus ojos en mí, yo soy su esperanza. Y las personas están buscando esperanza en tantas otras cosas que no é em Cristo Jesús. Por isso estão desanimadas, frustradas, já estão sem ganas de fazer as coisas.
Y queremos invitarte, ponga su esperanza, ponga sus ojos en Cristo Jesús. Él es el Señor de nuestras vidas. Para eso estamos aquí, para conocer a Él, disfrutar de Él y, como dijo el pastor, seguir el camino de Él, obedeciendo, buscando tu presencia, siendo obedientes en unidad. Vemos a veces mucha desunidad dentro de la iglesia, hablo en todo el mundo. ¿Y cómo las personas van a ver Cristo si estamos desunidos? Si estamos hablando mal, si estamos mintiendo, si estamos teniendo celos, envidias y tantas otras cosas. Y la invitación de Cristo para nosotros es estarmos alineados, sermos obedientes a los pastores, obedientes a lo que Cristo está poniendo en nuestros corazones. Y te garanto, vamos a estar contentos, alegres y felices en hacer la voluntad de Dios. Por más que pasamos por muchas dificultades y tormentas que pasamos ahí en el día a día, pero si estamos obedeciendo a Dios, estamos con nuestro corazón en paz, porque Él es aquel que da paz en medio a las guerras. Hay una película que me gustó mucho desde que la vi, que está basada en hechos reales, que se llama La lista de Schindler, donde un empresario polaco empieza a ganar la libertad de judíos y él vende cosas y a través de dinero empieza a ganar la vida de judíos, porque él sabía que eran judíos que iban a ser sacrificados, hombres, mujeres y niños, que iban a ser sacrificados, que iban a morir de formas muy, muy maléficas. Y él lo vendió todo y lo perdió todo por ganar a esos judíos, por salvar a esos judíos. Y todavía recuerdo que al final de la película, cuando ya había salvado a muchos judíos, su pluma, su reloj, él decía, con esto pude haber ganado a otras 2 personas, con esto pude haber ganado a otras. Todo lo perdió por poder salvar a los judíos. Hoy nosotros estamos en una situación semejante, donde en nosotros está el poder de salvar la vida de hombres y de mujeres y de familias que van directo al infierno, que van directamente a la muerte y a la destrucción. Pero muchas veces no queremos usar ni nuestras palabras, ni los medios que tenemos, ni aún nuestro dinero por ganar almas. Porque aún como cristianos nos cuesta trabajo ofrendar, nos cuesta trabajo diezmar, nos cuesta trabajo ayudar de alguna manera que el reino de Cristo se establezca sobre esta tierra. Pero muchas veces como cristianos preferimos tener nuestra cartera llena, nuestros buenos autos, nuestras casas bonitas. Preferimos tener muchas cosas que ganar almas para el Señor. Cuando sabemos el futuro que viene para esas familias, para esos hogares, para la sociedad, para nuestros pueblos. Saber que solamente hay muerte y destrucción y una vida lejos y una muerte separada de nuestro Padre Celestial, de Dios. Pero hay mucha gente que eso no lo puede ver, preocupados o preocupándonos más por nuestras necesidades, como tú lo dijiste, por nuestras cosas, por nuestra posición, por muchas cosas pasajeras de este mundo, cuando la Biblia dice que ya no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros, pregoneros de la palabra de Dios, heraldos, embajadores de nuestro Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Y en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. En nuestra boca, en nuestras acciones, en nuestros actos, aún en nuestro dinero. Hay poder de vida y de muerte, de poder invertir nuestro dinero en lo mejor, que son las familias, los hogares, los matrimonios, nuestros jóvenes, nuestros niños. En poder inculcar en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, la palabra, los valores que hemos aprendido de Cristo, valores verdaderos, valores ciertos. En reconquistar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres.
Es a lo que hemos sido enviados y ese es nuestro trabajo, en la esperanza de un futuro mejor. Tal vez un futuro incierto aquí en la tierra, en nuestro planeta, pero un futuro grandioso y maravilloso allá en los cielos. Nueva tierra, nuevos cielos prometidos para nosotros los que hemos creído y para todos aquellos que crean y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe movernos. No debe movernos las cosas temporales de esta tierra, sino las cosas que son eternas, las cosas que no se marchitan, las cosas que no se echan a perder, las cosas que son eternas y que Dios ha dispuesto para nosotros, que Dios tiene para todo aquel que cree y crea. Y Dios nos está llamando a todos nosotros como hijos de Dios. Dios nos está llamando a pregonar la palabra del Señor, a buscar más el rostro de papá, a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, a menguar en nuestros deseos internos y crecer en aquello que Dios quiere y demanda para su iglesia. Porque esta tierra gime, esta tierra está envejeciendo, este planeta está muriendo y no habrá ciencia ni nada que pueda salvar esta tierra. Nuestro planeta tiene un fin inevitable, pero para nosotros hay cielos nuevos y tierra nueva y una vida eterna con nuestro Dios. Dios nos ha llamado a ser pregoneros de esperanza. Dios nos ha llamado a ser siervos del Dios Altísimo, a pregonar los deseos de papá y no nuestros propios deseos, a llamar a libertad a los cautivos, que esta generación sea salva, que esta generación conozca al Señor, que nuestros hijos, nuestros nietos conozcan a un Dios vivo y busquen el rostro del Señor cada día. Amén. Y hay algo que me encanta en los libros de Hebreos, cuando está hablando de los héroes de la fe. En el final del capítulo dice así: y fueron hombres y mujeres por la cual el mundo no era digno de ellos. Y a veces nosotros estamos luchando ahí, queremos ser dignos del mundo, ¿no? Que nos vean bien, que tenemos, sabe, que somos efectivos en lo que hacemos, pero como dijo el pastor, no somos de aquí. Y la sabiduría de Dios es totalmente contraria a la sabiduría de este mundo. Por eso tenemos que someter, obedecer y dar frutos para Dios, porque un día, sí es cierto, creyendo o no creyendo, vamos a estar con Él y Él tiene galardón para nos recompensar, no porque servimos a Él por los galardones, sino que Él es el Padre y Padre cuida a sus hijos y les da lo mejor. Entonces tenemos que estar con nuestro foco, como dijo el pastor, en ganar almas, en dar frutos para Dios, en sermos transformados, en predicar a las personas. Si estamos aquí hoy sentados es porque personas también nos predicó a nosotros y estamos ahí haciendo lo mismo, en predicar, en que las personas conozcan a Cristo y sean transformadas cada día. Y yo creo que es la alegría del corazón de Dios, ¿no? Cuando cumplimos con los deseos del corazón de Dios. Queremos llegar a tal punto de decir, ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y que las personas también conozcan al Señor. Pues ya vamos a terminar y quería que el pastor se pudiera orar por las personas que están nos viendo, si tiene un mensaje específico, una palabra directa que puede estar compartiendo ahí con las personas y oramos para ya irnos. Claro que sí. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El Dios que predicamos, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, el conocimiento de la palabra y de la verdad, dirigidos a través del Espíritu Santo. Tú hoy eliges ser un pregonero de Dios o un pregonero del mundo. Tú hoy eliges hablar de Cristo o callar las cosas de Cristo. Tú hoy decides establecer el reino de Cristo en esta tierra o establecer el reino del maligno en esta tierra. Si nosotros callamos, otros ocuparán nuestro lugar. Y si nosotros callamos, el anticristo tomará la autoridad sobre esta tierra.
pero mientras nosotros estemos, no callaremos. Mientras nosotros estemos, si las piedras hablaran, también hablarían. Pero nosotros no permitiremos que las piedras hablen, porque nosotros no callaremos y hablaremos las grandezas de nuestro Dios. Que Dios ponga en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que el Espíritu de Dios esté transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Y hasta ahí donde tú estés, el Espíritu de Dios, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios esté impactando tu vida, tu mente y tu corazón. Que sean abiertos tus ojos, que sean abiertos tus oídos a la palabra del Dios Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que seamos transformados a través de la presencia de nuestro Dios. Que el anhelo de nuestro corazón, que el anhelo de tu corazón sea servir a un Dios vivo. Que el anhelo de tu corazón sea hablar las buenas nuevas de Jesús. Que el anhelo de tu corazón sea hablar, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de maldad, sea hablar de un Cristo que vive y reina. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en medio de toda esta tierra. Y el Espíritu Santo está pronto para hacer la voluntad del Señor. Que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús en todos y cada uno de nosotros. Y nos humillemos como Cristo se humilló y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo mundo sepa que Jesús es el Señor, para la gloria de nuestro Dios. Amém. Pois muito bem, foi mais um podcast Generaciones México. Esperamos que tenham sido bendecidos com esta palavra, com estas escrituras, com a vida do pastor. Comparta com seus amigos, com sua família, deixa seu like aí para que mais pessoas também possam ser bendecidos através deste podcast. Assim que muchas gracias por ustedes que estuvieron con nosotros hasta aquí. Y ahí está en la página las informaciones y terminamos aquí. Bendiciones a todos. Nos vemos.